Hola, el día de hoy mi compañera de Antuñano Pacheco Valeria y yo, Carranza Flores Brittany, les presentaremos los tumores odontogénicos. Comenzaremos hablando del ameloblastoma. Este tiene un origen de restos radiculares del órgano del esmalte, remanentes de la lámina dental, restos epiteliales de Malacés, células basales del epitelio superficial y anomalías en el desarrollo del órgano del esmalte. Este tumor es un tumor benigno. Las características clínicas de este tumor son que tiene tres variedades: periférico, uniquístico y desmoplásico. Tiene crecimiento lento, destructivo, agresivo y no tiene metástasis. Como ya mencioné, es benigno y afecta por igual a hombres y mujeres. Sus principales signos y síntomas son tumoración indolora, crecimiento lento más frecuente en el maxilar inferior. Sus características histológicas son que se compone de muchas islas tumorales pequeñas, formadas por una capa periférica de células cuboidales o columnares con núcleos polarizados que tienen bastante similitud con los ameloblastos o permeloblastos, y una porción central de células poliédricas semejantes al retículo estrellado. Se asemeja al folículo dental normal. Existe el ameloblastoma plexiforme. En este, las células tumorales son parecidas al ameloblasto. Están ordenadas con bandas irregulares. Cada banda se encuentra bordeada por una capa de células columnares por fuera, de las cuales se pueden encontrar células parecidas al retículo estrellado. Las células neoplásicas forman una red epitelial. Las características radiográficas de los ameloblastomas es que son multiquísticos, representan el 80 a 90% de los casos y son lesiones clásicamente expansivas en forma de burbuja de jabón, con bordes bien delimitados y sin calcificación de la matriz. La reabsorción de los dientes adyacentes y el embotamiento radicular son características frecuentes. Cuando es más grande, también puede erosionar a través de la cortical los tejidos blandos adyacentes. Los ameloblastomas uniquísticos son lesiones unoloculares bien delimitadas que suelen estar en posición pericoronal. Se suelen encontrar en la parte posterior de la mandíbula, sobre todo en los molares. En la TC no se distinguen de otras lesiones pericoronales unoloculares, como los quistes dentígeros, los fibromas ameloblásticos y los queratoquistes odontogénicos. Cuando las lesiones son extensas, el tratamiento de los ameloblastomas consiste en la exéresis total de la lesión, como podemos ver en las imágenes. El tumor odontogénico epitelial calcificante también es llamado tumor de Pingborg. Es una neoplasia benigna, pero con carácter invasivo local y tendencia a la recidiva, de baja frecuencia y que suele asentar en la mandíbula. Se cree que deriva de los elementos epiteliales del órgano del esmalte, aunque otros autores creen que deriva de remanentes celulares de la lámina basal o a partir del estrato basal del epitelio gingival. Este suele asentar a nivel premolar, molar, aunque se ha escrito una predilección en el maxilar en asiáticos. Frecuentemente se asocia a dientes no erupcionados, específicamente molares, mandibulares y quistes odontógenos. Este tumor atraviesa tres fases radiológicas de desarrollo. Al principio el tumor es totalmente radiolúcido, asemejándose a un quiste dentígero, por lo que puede diagnosticarse erróneamente como este último. Después aparecen pequeñas calcificaciones intratumorales y en la última fase el tumor se presenta como una imagen en panal de abejas. Las principales características histológicas del tumor odontogénico epitelial calcificante son la presencia de células epiteliales poliédricas, sustancia eosinófila homogénea y grandes cantidades de calcificaciones, y la formación de anillos de Liese-Sang. Para su tratamiento, la lesión debe de ser tratada por medio de exodoncia de los dientes afectados y la excisión quirúrgica conservadora del tumor, con una pequeña posibilidad de recidiva. Las lesiones mandibulares, de acuerdo con Hopper y Coles, pueden ser tratadas de manera más conservadora con enucleación y curetaje. Las lesiones más extensas con infiltración de estructuras adyacentes requieren intervenciones más radicales, como la resección en bloque o hemimaxilectomía. Ahora el tumor odontogénico adenomatoide. Este es una neoplasia benigna de crecimiento lento. Se observa como un aumento de volumen tanto extra como intraoral, es asintomático, no invasivo, que con frecuencia se ha diagnosticado mal como un quiste odontogénico.
Su origen es del epitelio interno del esmalte en la etapa premeloblástica. Sus características radiográficas son: la variante intraósea puede presentar distintos aspectos y frecuentemente se observa una radiolucidez o una imagen mixta radiolúcida radiopaca y unilocular bien demarcada, con un borde esclerótico de hueso bien definido o una cortical suave, asociada con la corona y a menudo parte de la raíz de un diente sin erupcionar imitando un quiste dentígero, pero se diferencia de este último en que el dentígero no involucra la raíz. Este tumor puede contener múltiples calcificaciones de forma y tamaño variable dispersos o agrupados, o un foco radiopaco que puede parecer como un racimo de guijarros pequeños, visto aproximadamente en el 78% de los casos, y raras veces carece de componente radiopaco, para lo cual se ha recomendado el uso de la radiografía intraoral periapical como método esencial para la correcta interpretación, ya que permite apreciar mejor las radiopacidades o calcificaciones, a veces muy tenues. El canino constituye un 60% de los casos involucrados con este tumor, y los caninos maxilares son los de mayor predominancia. El tumor odontogénico adenomatoide es altamente atípico, ya que se presenta con una variedad de patrones arquitectónicos y celulares. El patrón más característico es el que se presenta en forma nodular sólida de células cuboidales y o fusiformes del epitelio odontogénico, formando nidos celulares en hojas o estructuras similares a rosetas. Esta estructura se encuentra rodeada por un estroma de tejido conectivo, bien desarrollado con vasos de paredes delgadas, con presencia de una delgada capa epitelial. Para su tratamiento, usualmente es suficiente con hacer solo un manejo quirúrgico conservador del tumor, incluyendo el diente impactado y un curetaje simple, ya que esta patología no es localmente invasiva, está bien encapsulada, da clivaje fácil y la recurrencia es solo de un 0.2%. Históricamente se ha reportado recurrencia en 3 pacientes japoneses, por tanto el pronóstico en general es excelente. En grandes tumores puede requerirse resección parcial o en bloque, o puede haber el riesgo de fracturas patológicas. Es conveniente hacer regeneración tisular guiada empleando hueso liofilizado y membranas, específicamente en grandes cavidades óseas. Fibroma ameloblástico. Este es un tumor odontogénico benigno mixto. En la mayoría de los casos, esa lesión ocurre en la región posterior de la mandíbula, principalmente en la región de premolares y molares. Los pacientes normalmente presentan como signos clínicos iniciales aumento de volumen en los huesos gnáticos, creciendo de forma lenta e indolora en gran mayoría de los individuos afectados. Radiográficamente, el fibroma ameloblástico se presenta en la mayoría de los casos como una zona radiolúcida multilocular con márgenes escleróticas. Normalmente presenta un diámetro de entre 1 a 8 centímetros. Tumores menores pueden tener imágenes uniloculares. Lesiones mayores pueden romper las corticales óseas. Histológicamente, este tumor consiste de grupos de células epiteliales en un fondo de tejido conjuntivo sin invadir estructuras óseas. Las células epiteliales generalmente son cúbicas o columnares bajas organizadas en grupos con márgenes irregulares que tienen alguna semejanza con la lámina dentaria. El tejido conjuntivo se asemeja a tejido fibroblástico celular semejante a la papila de un diente en desarrollo, con fajas de colágeno ocasionalmente presentes y muchas veces tejido semejante a la capa hialina y cercano a la capa epitelial. Ocasionalmente, áreas mixomatosas o focos de predentina pueden ser vistos. El tratamiento del fibroma ameloblástico puede variar desde tratamiento radical, como resección en bloque, resección segmentaria y semirresección de los maxilares, o métodos más conservadores como enucleación y curetaje. El tumor odontogénico de células fantasma tiene características clínicas que pueden ser centrales o periféricos. En ocasiones se asocian con tumores odontogénicos, principalmente odontomas compuestos o complejos, y en menor número a ameloblastomas, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, odontoameloblastoma y tumor odontogénico adenomatoide. Los hallazgos radiográficos son variados, pueden ser radiolúcidos uni o multilocular, de límites bien definidos
con material calcificado radioopaco en varias cantidades o grandes masas radioopacas cuando se asocian con odontoma. Sus características morfológicas principales son una membrana quística epitelial con capa de células basales columnares bien definida, epitelio tipo retículo estelar de espesor variable, células epiteliales sin núcleo denominadas fantasmas, a veces mineralizadas y material tipo dentina displásica relacionado con la membrana basal del quiste. A las lesiones deben tratarse como ameloblastomas. El origen del odontoma compuesto es del esmalte o la lámina dental en lugar de un diente normal. Los odontomas compuestos están caracterizados por tejido dentario normal, alterados en su conformación y tamaño, dando así origen a dentículos. Estos se localizan preferentemente en la zona maxilar anterior y se presentan radiográficamente como múltiples dentículos claramente distinguidos rodeados por un halo radiolúcido. Histológicamente se observa una masa desorganizada de tejidos dentales duros. En la periferia pueden encontrarse cordones de epitelio odontogénico y en algunas ocasiones se identifica la presencia de células fantasma, cementículos y epitelio ameloblástico. El tratamiento de elección consiste en la enucleación quirúrgica conservadora mediante la eliminación de la cápsula de tejido conjuntivo que lo rodea, preparando adecuadamente la muestra para el estudio histopatológico, mismo que coadyuva para el diagnóstico certero. En ocasiones es requerido el tratamiento ortodóntico para el reposicionamiento de la arcada del órgano dentario retenido. El pronóstico resulta por lo general favorable, con escaso índice de recidiva, aumentando esta probabilidad cuando se realiza la enucleación en el primer estadio de calcificación. Los odontomas complejos se encuentran con mayor frecuencia en el sector mandibular posterior, sobre dientes impactados, y pueden alcanzar varios centímetros de tamaño. Radiográficamente, estas lesiones se observan como masas radioopacas sólidas rodeadas por una delgada zona radiolúcida. Estas lesiones son uniculares y están separadas del hueso normal por una corticalización bien definida. Los odontomas complejos se observa una masa desorganizada de tejidos dentales duros. En la periferia pueden encontrarse cordones del epitelio odontogénico y en algunas ocasiones se identifica la presencia de células fantasmas, cementículos y epitelio ameloblástico. Estos tumores pueden estar asociados con otros tumores odontogénicos como el ameloblastoma, fibrodontoma ameloblástico, odontoameloblastoma, tumor odontogénico epitelial calcificante, tumor odontogénico adenomatoide y quiste dentígero, por lo que se recomienda siempre realizar su estudio histopatológico. El tratamiento de elección consiste en la enucleación quirúrgica conservadora mediante la eliminación de la cápsula de tejido conjuntivo que lo rodea, preparando adecuadamente la muestra para el estudio histopatológico, mismo que coadyuva para el diagnóstico certero. El fibroma odontogénico central es una neoplasia benigna muy poco frecuente. Clásicamente se ha dividido en dos variantes histológicas, un tipo pobre en epitelio y otro tipo rico en epitelio, con focos de material calcificado. En la mayoría de los casos muestra un crecimiento lento y progresivo con o sin sintomatología. Las características clínicas es la simetría mandibular. Las características radiográficas del tumor varían caso a caso. La mayoría de las lesiones son de tipo radiolúcidas y de bordes bien definidos. En menos casos se observan bordes escleróticos o radiolucidez mixta. Puede ser uni o multiocular. Y las lesiones de mayor tamaño tienden a ser multiloculares. También puede estar asociada a dientes no erupcionados y observarse desplazamiento y o reabsorción de dientes adyacentes. Histológicamente se distinguen dos variables principales: el tipo simple, que contiene escaso componente celular y finas fibras colágenas dispersas, y además puede presentar remanentes de tejido odontogénico aparentemente inactivo y pequeños focos de calcificaciones distróficas. Y el tipo complejo, también está llamado tipo WHO, está compuesto de tejido conectivo celular y fibroblástico maduro. También contiene islotes y cordones de epitelio odontogénico y calcificaciones compuestas, generalmente de material dentinario. El tratamiento indicado en todos los casos es la enucleación del tumor. El mixoma o mixofibroma es una lesión infrecuente de naturaleza benigna y origen controvertido que aparece en el esqueleto facial, afectando con mayor frecuencia la mandíbula. Ocurre principalmente en la segunda y tercera décadas de la vida y afecta de igual modo a ambos sexos.
Generalmente crece de forma lenta y aunque clínicamente suele ser asintomático, puede cursar con dolor y deformidad facial. El mixoma o fibromixoma odontogénico se define como una neoplasia benigna, pero localmente invasiva, derivada del componente mesenquimal de los tejidos formadores del diente. La célula característica identificada en el estudio histológico es una célula fusiforme o estrellada que se encuentra dispersa en un estroma mucoide abundante en mucopolisacáridos, como ácido hialurónico y condroitin-sulfato. Habitualmente este tipo de tumores se manifiesta radiológicamente como una imagen radiolúcida multilocular en pompas de jabón o panal de miel, similar a la descrita en el ameloblastoma. Menos frecuente es la presentación como una imagen unilocular de bordes bien o mal definidos. Es común la asociación de estos tumores con un diente no erupcionado. Cuando la lesión perfora la cortical ósea, puede presentar una imagen periférica de espículas redadas en sol naciente, característica de los sarcomas óseos y que haría sospechar una lesión maligna. En ocasiones se observa rizólisis de las piezas dentarias adyacentes al tumor y más frecuentemente desplazamientos dentarios. El tratamiento de los mixomas odontogénicos sigue siendo controvertido en el momento actual. Diversos autores abogan por una cirugía conservadora con enucleación y curetaje ante la naturaleza histológica benigna de estos tumores. Sin embargo, debido a la alta tasa de recurrencia local que oscila en torno a un 25% de los casos, la cirugía radical con recesiones segmentarias y reconstrucción primaria parece ser la opción más correcta en lesiones extensas, con rotura de corticales óseas e invasión de tejidos blandos adyacentes. El cementoblastoma es un tumor benigno originado en el ectomesénquima odontogénico. La OMS define a esta entidad como un tumor formado por un tejido mineralizado parecido al cemento fusionado a la raíz de un diente. Macroscópicamente consiste en una masa dura redonda o nodular adherida a uno o más raíces de un diente rodeada por un tejido blando blanco grisáceo. Sus características clínicas se presenta como un aumento de volumen doloroso alrededor de la raíz de un diente que produce una deformación de la zona vestibular y o lingual o palatina. Generalmente el diente involucrado conserva su vitalidad. Aparte del dolor, otros síntomas neurológicos no se han reportado. Histológicamente se observan masas densas de material parecido a cemento dentro de un estroma de tejido conectivo laxo vascularizado, donde se distinguen cementoblastos y cementoclastos multinucleados. La masa calcificada tumoral se continúa con la raíz del diente afectado produciendo reabsorción. En las partes más duras de la lesión existen líneas de reversión basofílicas que producen un patrón óseo parecido a los cambios observados en la enfermedad de Payet. En la periferia de la lesión se observan columnas de material calcificado distribuidas en forma radial. El estroma intercolumnar se continúa con el tejido fibroso que rodea la lesión. Radiográficamente aparece como una masa radiopaca o de densidad mixta fusionada con la raíz de un diente, rodeada por un espacio delgado radiolúcido que envuelve completamente a la lesión. El tratamiento del cementoblastoma depende de la ubicación y de su tamaño. Puede ser cirugía conservadora, es decir, extracción del diente involucrado conjuntamente con el tumor, o puede realizarse recesión marginal o resección segmentaria. En algunos casos erróneamente solo se extrae el diente dejando la lesión, la cual posteriormente puede ser identificada radiográficamente como una masa radiopaca en el sitio de la extracción. Estos casos se consideran cementoblastomas residuales. El fibroma cementosificante FCO es una neoplasia benigna de origen mesodérmico, específicamente de células multipotenciales del ligamento periodontal. El FCO es una lesión rara correspondiendo al 0.1% del total de los tumores odontogénicos y que típicamente afecta más a mujeres, entre la tercera y cuarta década de vida, y que tiene mayor incidencia en el área molar y premolar mandibular, aunque también se puede encontrar en maxilar, hueso cigomático etmoides, frontal, región orbitaria y otros. Clínicamente los FCO son asintomáticos, por lo cual generalmente son hallazgos radiológicos, aunque en casos de larga evolución puede originar una asimetría facial creciente debido a un abombamiento de la cortical ósea. A pesar de ser una lesión intraósea, se han descrito casos que afectan encía y tejidos blandos donde se puede observar un tejido ulcerado, doloroso, friable y sangriento al tacto.
Histológicamente, los FCO se caracterizan por presentar un estroma fibroso con células fusiformes entremezcladas con tejido calcificado, vascularización moderada y muy poca actividad mitótica y atipias celulares. Algunos autores señalan que la lesión se encuentra rodeada de una cápsula fibrosa, la cual es muy importante en el diagnóstico diferencial con la displasia fibrosa. Sin embargo, otros señalan que este tejido no corresponde a una cápsula, sino que a una transición entre tejido displásico y hueso sano. La apariencia radiográfica es muy variable dependiendo de la etapa de su desarrollo y de su tamaño. Es así que en estados más tempranos se presentan como áreas radiolúcidas uni o multiloculares, bien delimitadas, y a medida que maduran y crecen se observan como zonas radiolúcidas bien delimitadas con distintos grados de radiopacidad. Es muy raro que estas lesiones provoquen desplazamiento o reabsorción radicular, pero puede darse sobre todo en lesiones de mayor tamaño o de larga evolución. El FCO presenta un crecimiento lento pero constante, por lo cual se requiere la extirpación completa de la lesión. Los rangos de recurrencia varían entre un 0 o 28% cuando la lesión es tratada mediante nucleación. La resección en bloque podría estar indicada en casos que recidivan después de la eliminación primaria con un curetaje quirúrgico o en casos de la lesión extensa. Eso es todo por este video. Gracias por su atención.